Sube el volumen y apaga la luz. Ojalá. Me ocurrió algo muy extraño. No puedo demostrar qué pasó porque resulta que la evidencia que tengo solo yo la puedo ver, nadie más. Es raro, pero de verdad me ocurrió, y hasta hoy en día visito ese pueblo que la verdad es muy bonito. Todo comenzó hace un par de años, cuando conocí a Daniela en un grupo de Facebook. Ya sabes, de esos donde la gente comenta memes y chistes, pero ella me llamó la atención de inmediato. No era la típica chica que solo dejaba comentarios. Siempre ponía algo más, como si hubiera una chispa diferente en sus palabras. Empezamos a chatear, y con el tiempo se hizo una rutina. Nos mandábamos mensajes todos los días, y poco a poco la cosa se volvió más seria. Platicábamos horas sobre todo, la música que nos gustaba, nuestras familias, los sueños raros que teníamos, y por supuesto, sobre vernos en persona algún día. Un día, después de meses de hablar, decidimos hacerlo realidad. Aunque vivíamos en ciudades diferentes, Orizaba, Veracruz, quedaba justo en medio, así que quedamos de vernos en la central de autobuses. La noche antes de nuestro encuentro, no pude dormir de los nervios. Estaba emocionado, con esa mezcla de miedo y expectativa de conocerla al fin. El día llegó, y cuando la vi en la terminal, fue, no sé, como si la hubiera conocido de toda la vida. Daniela era tal y como la imaginaba, o incluso mejor. Pasamos la tarde juntos, caminando por el parque, comiendo, riéndonos de cualquier cosa, hasta que la despedida llegó. El beso que nos dimos al final fue de esos que te dejan pensando en todo lo que puede venir después. Nos despedimos y cada quien tomó su autobús de vuelta. Pero después de eso, todo cambió. Daniela dejó de responder mis mensajes. Al principio pensé que tal vez no le había gustado tanto como a mí, pero luego vi que no solo me ignoraba a mí, sino que sus publicaciones en Facebook se detuvieron por completo. No había nuevos estados de WhatsApp ni fotos ni nada. Incluso llegué a pensar que quizá me había bloqueado, pero algo no cuadraba. ¿Por qué cortar todo contacto de esa forma? Estuve días mandándole mensajes, pero nada. 2 meses pasaron así, hasta que una noche, casi a medianoche, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, era ella. Era Daniela. Al escuchar su voz me dio una mezcla de alivio y desconcierto. Su tono era extraño, como si estuviera lejos, y aunque no logramos platicar mucho, alcanzó a decir que había tenido problemas y que pronto me contaría todo. Me pidió ayuda, pero antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. Esa sensación me dejó inquieto, pero también con esperanza de volver a saber de ella. 3 días después me escribió por WhatsApp. Me explicó que en el autobús de regreso a su ciudad había tenido un accidente. No fue tan grave como parecía, pero perdió su celular, la cartera, todo. Me contó que había estado en un hospital por unos días, y luego, para su seguridad, se quedó en un pequeño pueblo cerca, tratando de contactar a sus padres. Yo, sin dudarlo, le dije que iría por ella. No podía dejarla sola después de todo lo que había pasado. Me dio indicaciones. Tenía que ir a un pueblo que quedaba cerca de Orizaba. Me dijo que la esperara en una casa cerca de la iglesia, después de cruzar 3 vereditas. Al día siguiente, me subí al coche y manejé hasta allí. Todo parecía en orden hasta que llegué frente a la iglesia y vi el cementerio. Me quedé paralizado. El pueblo era más pequeño de lo que imaginaba, pero lo que más me inquietó fue que la iglesia estaba justo al lado del cementerio. Decidí que debía haberme confundido, pero aún así le mandé mensajes a Daniela. Nada, llamadas tampoco. Pregunté a unas personas del lugar y una señora mayor me miró extrañada cuando mencioné el nombre de Daniela. Decidí seguir las instrucciones y, aunque dudaba de mí mismo, crucé las 3 vereditas, tal como ella me había dicho. Al final, encontré algo que me dejó sin aliento.
Había una tumba nueva, y en la lápida estaba su nombre, Daniela Trujillo Ventura. La fecha de su muerte, 3 días después de la última vez que la vi. No podía ser, no podía estar muerta. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Me quedé allí, paralizado, mirando su tumba, sin poder creer lo que veía. Después de un rato, me atreví a preguntar en el pueblo. Resulta que el autobús en el que viajaba sí había tenido un accidente. Había varios muertos, y Daniela, aunque no falleció en el lugar, había estado gravemente herida. Murió 3 días después en el hospital. Lo más inquietante fue enterarme de que nunca llegó a su casa. Sus padres estaban en Estados Unidos desde hace años, y ella vivía con sus abuelitos, quienes no pudieron darle sepultura hasta días después de su muerte. Volví a mi ciudad con una sensación horrible en el pecho. Sentía dolor, miedo y confusión. Esa misma noche, abrí el perfil de Facebook de Daniela. Para mi sorpresa, había un montón de publicaciones de sus amigos y familiares despidiéndose de ella. Y al final, la última publicación que hizo antes de morir. Vaya tarde. Ojalá sea real. Ojalá se repita muchas veces. No podía entenderlo. Ella había muerto, pero ¿quién me había llamado? ¿Con quién estuve chateando? Mientras pensaba en todo esto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp. Al abrirlo, me quedé sin aire. Era de Daniela. El mensaje decía: ojalá se repita muchas veces. Desde entonces, cada año visito su tumba en el aniversario de nuestro encuentro. Ese día que nos conocimos, la verdad, Daniela me pareció una chica hermosa en todos los sentidos, y ese beso no lo voy a olvidar nunca. La recuerdo siempre. Ojalá nunca hubiese pasado ese accidente. Jugador CTK. Todo comenzó de la forma más normal. Mi grupo de amigos y yo nos la pasábamos jugando Free Fire cada tarde después de la escuela. Éramos 4: Rolo, JT12, Jack 13 y yo, Shadow. Llevábamos meses en lo mismo, ya sabes, jugando, haciéndonos bromas y, sobre todo, distrayéndonos un rato. Un día, en una partida aleatoria, conocimos a ZK, un jugador nuevo. Parecía buen tipo al principio, con una puntería de esas que solo ves en los jugadores pros. No tardamos en agregarlo a nuestro equipo, y así éramos 5. ZK jugaba bien, pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que se integró. No tardó en comenzar a preguntarnos sobre nuestras vidas fuera del juego. En un principio, eran preguntas normales. ¿De dónde son? ¿Qué hacen cuando no están jugando? Nada raro, pero con el tiempo, esas preguntas se volvieron cada vez más personales. Primero, le preguntó a Jack 13 algo que nos dejó a todos helados. En medio de una partida, ZK dijo: ¿cómo está tu tía? Ya debe estar descansando en paz, ¿no? Jack 13 se quedó callado. Después de unos segundos, simplemente dijo: ¿qué dijiste? ZK, con la misma calma, respondió: tu tía, la que falleció hace poco, ya debe estar en paz. Nadie había mencionado antes nada sobre la tía de Jack 13, ni siquiera sabíamos que había muerto. Jack 13 salió de la partida sin decir nada más. A la mañana siguiente, en nuestro grupo de WhatsApp, Jack 13 nos contó que, efectivamente, su tía había fallecido 2 semanas antes, pero no había querido decirnos nada porque era un tema delicado. Nos quedamos todos desconcertados, pero intentamos restarle importancia. Pensamos que quizás ZK había oído algo o que simplemente fue una coincidencia. Pero las cosas se pusieron aún más raras. Unos días después, estábamos jugando y ZK le dijo a JT12: no te preocupes por esos chicos que te molestan en la escuela. Sé que no te dejan en paz. Si quieres, puedo hacer que se detengan. Lo más perturbador fue que JT12, en la vida real, estaba siendo víctima de bullying en la escuela,
pero nunca nos había mencionado nada, ni siquiera a mí, su mejor amigo. Esa noche, JT12 me confesó que lo que ZK le había dicho lo había dejado paralizado. ¿Cómo demonios podía saber algo tan privado? Después de eso, comenzamos a sentirnos incómodos con ZK. Decidimos crear un grupo de WhatsApp donde él no estuviera, solo los 4 originales. Queríamos hablar sobre lo que estaba pasando, discutir si era solo una coincidencia o si había algo más siniestro detrás. En ese chat, Rolo dijo algo que me dejó helado. Zedki también me preguntó si alguna vez había jugado la Ouija o si quería ver algo del otro mundo. Lo dijo con una voz muy extraña. Después de varios días de hablar entre nosotros, decidimos alejarnos de ZK y no volver a invitarlo a las partidas. Sin embargo, una noche, algo aterrador sucedió. Estábamos chateando en nuestro grupo privado de WhatsApp, cuando de repente, un número desconocido con Lada de Taiwán se unió al chat. Al principio pensamos que era un error, pero pronto nos dimos cuenta de que no lo era. El número comenzó a escribir: ¿Por qué me han dejado fuera? Fue ZK. No teníamos ni idea de cómo había encontrado nuestro grupo, ni mucho menos cómo se había agregado solo. Estábamos paralizados del miedo. Jack 13 escribió: ¿Cómo entraste aquí? A lo que ZK respondió: Yo siempre he estado aquí, en cada mensaje, en cada llamada. Nunca podrán dejarme atrás. Apagamos el chat de inmediato, pero no fue el fin. Al día siguiente, recibí una llamada a las 3 de la madrugada. Contesté, pensando que sería una emergencia. Al otro lado de la línea, escuché una voz susurrando: Puedo verte, puedo verlos a todos. Corté la llamada y bloqueé el número, pero el miedo ya estaba sembrado en mi mente. Lo mismo les ocurrió a Rolo, JT12 y Jack 13. Cada uno recibió mensajes o llamadas de ZK a horas extrañas, siempre diciéndonos cosas que no deberíamos saber, detalles de nuestras casas, cosas que ni siquiera habíamos contado entre nosotros. El colmo fue una noche cuando JT12 recibió una fotografía por WhatsApp. Era una foto de su cuarto, tomada desde afuera de su ventana. En la imagen se podía ver claramente su silueta, dormido en la cama. Junto a la foto, ZK había escrito: Nunca estarás solo. Después de eso, no pudimos seguir jugando. Cerramos el grupo de WhatsApp, desinstalamos Free Fire y dejamos de hablar por semanas. Rolo incluso cambió de número. Todos estábamos convencidos de que lo mejor era dejar atrás cualquier contacto con ZK, pero en el fondo, sabíamos que no era tan fácil. No era solo un jugador, era algo más, algo que de alguna forma había logrado entrar en nuestras vidas, conocer nuestros secretos y acecharnos desde las sombras. Hasta el día de hoy, cada vez que recibo una notificación en el teléfono, no puedo evitar sentir una punzada de miedo. Porque aunque haya bloqueado todos los números extraños y cambiado de cuenta en cada red social, siempre tengo la sensación de que en cualquier momento ZK podría volver a aparecer, y esta vez no será en un juego.